Un viaje a través del tiempo, la evolución de la política. La política, como disciplina que estudia el poder, el gobierno y la toma de decisiones en las sociedades, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia. Su evolución ha estado marcada por diferentes sistemas, ideologías y movimientos que han dado forma a las estructuras de poder y las relaciones entre los individuos y el Estado. Antigüedad clásica, siglo VIII a.C. a siglo V después de Cristo. Las primeras civilizaciones organizadas, como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, sentaron las bases de la política moderna. En estas sociedades, el poder político se concentraba en la figura del monarca o emperador, quien ejercía su autoridad a través de un sistema jerárquico. Las decisiones se tomaban de manera arbitraria, sin la participación de los ciudadanos. Mesopotamia. La política en Mesopotamia se caracterizaba por un sistema teocrático en el que el rey era considerado como el representante divino en la tierra. Egipto. En el antiguo Egipto, la política estaba estrechamente ligada a la religión y la cultura. Los faraones eran considerados como dioses vivientes y tenían un poder absoluto sobre su pueblo. Grecia. La antigua Grecia es considerada como la cuna de la democracia. En las ciudades-estado griegas, como Atenas, los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones políticas a través de la asamblea. Roma. La República Romana fue una de las experiencias políticas más importantes de la historia. Los romanos desarrollaron un sistema de gobierno basado en la división de poderes entre el Senado, las asambleas y los magistrados. Edad Media, siglo V después de Cristo a siglo XV después de Cristo. La Edad Media estuvo marcada por el feudalismo, un sistema socioeconómico en el que la tierra era la principal fuente de riqueza y poder. La sociedad se dividía en estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo llano. El poder político recaía en los señores feudales, quienes controlaban la tierra y administraban la justicia. Feudalismo. El feudalismo era un sistema social y político complejo en el que las relaciones de poder se basaban en la lealtad y la dependencia personal. Iglesia Católica. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la política medieval. El Papa era considerado como la máxima autoridad religiosa y moral, y tenía una gran influencia sobre los reyes y emperadores. Renacimiento, siglo XV a siglo XVI. El Renacimiento marcó un resurgimiento del interés por la cultura clásica y la razón humana. En este contexto, surgieron nuevas ideas políticas que cuestionaban el poder absoluto de los monarcas y defendían la libertad individual y la participación ciudadana. Autores como Maquiavelo, Hobbes y Locke sentaron las bases del pensamiento político moderno. Maquiavelo sostenía que el objetivo principal del gobernante era mantener el orden y la estabilidad del Estado, incluso si para ello era necesario recurrir a la fuerza o al engaño. Hobbes defendía la idea de un contrato social entre el gobernante y los ciudadanos, en el que estos últimos renunciaban a parte de su libertad a cambio de seguridad y protección. Locke sostenía que todos los hombres nacían con derechos naturales inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos debían ser protegidos por el Estado. Revoluciones e Ilustración, siglos XVII a XVIII. Las revoluciones inglesa, francesa y estadounidense marcaron un punto de inflexión en la historia política. Estas revoluciones desafiaron el orden establecido y dieron lugar a nuevas formas de gobierno, como las democracias parlamentarias y las repúblicas. La Ilustración, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, también contribuyó a la transformación del panorama político. Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa de 1688 limitó el poder del rey y estableció un sistema de monarquía parlamentaria. En este sistema, el rey comparte el poder con el parlamento, que es elegido por el pueblo. Esta revolución fue un hito importante en el desarrollo de la democracia moderna. Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que enfatizó la razón, la libertad individual y el progreso social. Las ideas de los ilustrados tuvieron un impacto profundo en el desarrollo de la política moderna. Siglo XIX y XX, consolidación de la democracia y expansión del capitalismo. El siglo XIX y XX estuvieron marcados por la consolidación de la democracia como sistema político predominante en el mundo. Además, el capitalismo se expandió como sistema económico dominante, lo que generó nuevas estructuras de poder y desigualdades sociales. Surgieron nuevas ideologías políticas, como el socialismo y el comunismo.
Democracia. A lo largo del siglo XIX, las ideas democráticas se propagaron por el mundo, inspirando revoluciones y reformas que condujeron al establecimiento de gobiernos democráticos en muchos países. La democracia representativa, en la que los ciudadanos eligen representantes para que tomen decisiones en su nombre, se convirtió en el modelo político dominante. Capitalismo. La revolución industrial, que comenzó en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, impulsó el crecimiento del capitalismo, un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda del lucro. El capitalismo generó un gran crecimiento económico y transformó las sociedades, pero también generó desigualdades sociales y problemas ambientales. Socialismo y comunismo. Como reacción a los problemas del capitalismo, surgieron nuevas ideologías políticas como el socialismo y el comunismo. El socialismo abogaba por una mayor intervención del Estado en la economía y una distribución más equitativa de la riqueza. El comunismo propugnaba una sociedad sin clases en la que los medios de producción fueran propiedad de la comunidad. Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, fue un conflicto global que tuvo un impacto profundo en la política y la sociedad. La guerra condujo al colapso de imperios como el austrohúngaro y el otomano, y creó las condiciones para el surgimiento de nuevos regímenes, como la Unión Soviética, el primer estado comunista del mundo. Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, fue aún más devastadora que la primera. Tras la guerra, el mundo se dividió en dos bloques, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Esta rivalidad ideológica, conocida como la Guerra Fría, duró casi 5 décadas y tuvo un impacto significativo en la política, la economía y la cultura global. Descolonización y movimientos sociales. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la descolonización, un proceso en el que muchos países que habían sido colonias de potencias europeas se independizaron. También surgieron importantes movimientos sociales que luchaban por los derechos civiles, la igualdad de género y la justicia social. Globalización y neoliberalismo. A fines del siglo XX, la globalización, el proceso de creciente interconexión económica y cultural entre países, se aceleró. El neoliberalismo, una ideología que enfatiza el libre mercado, la desregulación y la privatización, se convirtió en la corriente económica dominante. Siglo XXI. Desafíos y perspectivas. El siglo XXI presenta nuevos desafíos para la política, como la globalización, la crisis climática, la migración y la desigualdad. La democracia enfrenta nuevas amenazas, como el populismo, el autoritarismo y la desinformación. La búsqueda de soluciones a estos problemas requiere una cooperación internacional y un replanteamiento de las estructuras de poder tradicionales. Conclusión. La historia de la política en los siglos XIX y XX ha sido un periodo de profundos cambios y transformaciones. La consolidación de la democracia, la expansión del capitalismo, el surgimiento de nuevas ideologías y los conflictos globales han dado forma al mundo en que vivimos. La comprensión de la historia de la política es esencial para comprender los desafíos y oportunidades del presente y para construir un futuro más justo y equitativo para todos.